Mi querido Adrián, muchísimas gracias como todos los miércoles. Saludos cordiales para ti, para toda la audiencia. Bueno, como todos los miércoles vamos a hablar un poquito de urología y hoy no nos vamos a enfocar solo en los hombres, sino también en las mujeres, porque vamos a hablar sobre cálculos. Bueno, ¿cómo duele eso? Dicen que es peor que un parto. Bueno, te puedo decir que a pesar de que medir en los dolores, el umbral de dolor o el dolor, medirlo es muy complejo. Existen hoy en día equipos que nos permiten más o menos saber qué tan intenso puede ser un dolor en un paciente, y se considera que los dolores médicos, y fíjate que hago la aclaratoria que dolores médicos no estamos hablando de un arrollamiento ni de un tiburón que le quite la pierna a una persona. De los dolores médicos no existe ningún dolor que supere el dolor del cólico nefrítico. Es bastante más intenso que el parto, bastante más intenso que el infarto y bastante más intenso que los dolores por contractura o compresiones de nervio a nivel de la columna. Bien cierto, como dices tú, es el dolor más intenso que existe desde el punto de vista médico. Bueno. Pero bueno, hablando un poquito sobre la formación de los cálculos, y como digo que eso es tema para hombre y para mujer, el tema de hablar cuánto tiempo tarda un cálculo en hacer daño. Entonces, bueno, primero tenemos que separarlos en dos grupos. Los cálculos que se encuentran dentro del riñón, que esos cálculos pueden pasar mucho tiempo en el riñón y mientras no obstruyan las vías urinarias no van a producir un daño mayor, y ya vamos a ver eso, y aquellos cálculos que ya se desprenden y tapan la tubería. Entonces, voy a comenzar hablando sobre los más delicados. Cuando se produce el cólico nefrítico, cuando un cálculo se sale del riñón y se va hacia el uréter, que es la manguerita que comunica el riñón con la vejiga, y al obstruirlo es como que tú agarraras un río y le pongas un tabique o le pongas una represa. ¿Qué pasa? El agua se acumula hacia atrás porque no puede avanzar, y eso hace que obviamente se vaya formando como unos grandes lagos en ese río, y eso va a inundar los terrenos, va a dañar las cosechas, las casas. Lo mismo pasa con los cálculos. Cuando un cálculo obstruye el uréter, va a producir ciertamente un dolor, pero más allá del dolor produce algo que se llama hidronefrosis, que es el acúmulo de orina. Estas presiones elevadas van a ir afectando la función como el riñón trabaja, como que tú tengas, no sé, tengas un hidroneumático en tu casa, tengas una bomba y le pongas un alicate de presión a la manguera. ¿Qué va a pasar atrás? La bomba va a seguir trabajando, pero no puede liberar esa presión. Normalmente se habla que los cálculos obstructivos, y obviamente eso depende de qué tanto obstruyen, porque no todos obstruyen al 100%, algunos obstruyen un 30, un 40, un 80%, pero un cálculo en promedio que puede obstruir entre un 50 y un 70%, en unas 3 a 4 semanas, si no se saca, puede producir daños irreversibles en el riñón. Esto no quiere decir que el riñón se va a echar a perder en 3 a 4 semanas, pero normalmente los cálculos que tapan las vías urinarias o tapan el uréter, si no se atienden antes de las 3 o 4 semanas, van a producir daños que no podemos revertir. Es decir, van a producir estiramientos en los tejidos, van a dañar estructuras o las nefronas, que son, digamos, los filtros. Recuerden que el riñón es un filtro que tiene millones de microfiltros adentro, y estos procesos obstructivos dañan estos microfiltros, y es lo que va a llevar con el tiempo que los pacientes tengan insuficiencia renal. Pero ya va, un momento, doctor. Estamos hablando de un cálculo que está en el riñón, ¿correcto? En el uréter, en el conducto. Ah, ya está en el conducto, no un cálculo que no se ha movido. Si no se ha movido, no. A eso voy. Por eso te decía, quiero primero tocar la parte de aquellos que generan daño a corto plazo para que la gente entienda. Entiendo. Que en todo caso, que se basa el uréter, que está tapando el uréter, está tapando esta manguera, si la dejamos avanzar por más, porque ¿qué pasa? No siempre van a presentar dolores muy intensos, a veces los dolores son leves. Nosotros nos llegan pacientes del hospital que botaron un cálculo, le dio el cólico nefrítico, le pusieron tratamiento, mejoró el dolor, el paciente, como no tuvo dolores intensos, pensó que ya había botado el cálculo, y resulta que cuando uno lo ve a los 3, 4, 6 meses, ya no hay riñón. El riñón se convirtió en una gran bolsa de orina porque se echó a perder, porque el paciente no sentía dolor. Entonces, todo paciente con cólico nefrítico y con cálculos es importante que tenga un seguimiento estricto con su urólogo. Ahora, vámonos un poquito hacia los cálculos que se producen dentro del riñón. Recuerden que todos los cálculos se producen dentro del riñón y ellos van a migrar dependiendo. Hay muchos tipos de cálculos, eso es importante entenderlo, que no todos los cálculos son de calcio. Hay cálculos de calcio, hay cálculos de estrubita, hay cálculos de cistina, hay cálculos infecciosos. Entonces, obviamente todos los cálculos tienen tasas de crecimiento diferentes. Por eso quise meter un poco a las mujeres aquí. Hay unos cálculos que son los cálculos que tienen, los cálculos pequeños que se forman dentro del riñón. Mientras ellos no obstruyan y no se muevan, ellos pueden pasar mucho tiempo ahí. No es lo idóneo porque algún día van a migrar y van a tapar, pero pueden. Las mujeres que hacen infecciones urinarias a repetición pueden formar unos cálculos que se llaman cálculos de estrubita o cálculos infecciosos. Y estos cálculos son de crecimiento muy rápido, Adrián, y además que son cálculos que parecen como una piedra pome.
Es decir, son cálculos con muchas cavidades internamente. Y el problema de esto es que estos cálculos se colonizan con bacterias. Y los pacientes con cálculos, eso se llaman cálculos coraliformes, porque crecen como un coral dentro del riñón. Incluso pueden ocupar todo el riñón internamente. El problema de estos cálculos es que cuando los pacientes son frecuentes, pacientes que hacen infecciones, las infecciones hacen que la orina cambie su pH, eso hace que se forme cálculo. Pero el problema está que cuando tú tratas las infecciones de estos pacientes, tú matas las bacterias que están fuera del cálculo, pero las que están dentro del cálculo no las puedes matar. Entonces el paciente va a comenzar a hacer infecciones cada vez con más frecuencia, y aunque el cálculo, por ser poroso, no tapa el riñón, las infecciones recurrentes van a dañar el riñón y van a poder, en ocasiones terminan perdiendo el riñón. ¿Cuál es la conclusión de esto? Hay muchos escenarios para los cólicos nefríticos, hay muchos escenarios para los cálculos. ¿Qué es lo importante? Toda aquella persona que haya tenido antecedentes de piedras en los riñones o en las vías urinarias y que tiene mucho tiempo que no se controla, debe hacer su chequeo cada cierto tiempo porque pueden reaparecer. Número 2, todo aquel que haya tenido un cólico nefrítico tiene que estar bien seguro con su doctor que no solamente mejoró el dolor, que el cálculo se expulsó, porque a veces no lo vemos y asumimos que se botó. Y en general, siempre ante la duda, lo correcto es ir al urólogo para que haga una evaluación técnica y especializada. Bueno, es lo que siempre decimos, a la hora de un problema o a la hora de un llamado de atención del cuerpo, hay que buscar un especialista, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Como siempre, interesantísimo lo que nos cuentas bueno, de urología y más. En este caso, estamos hablando de hombres y mujeres y hay que estar atentos. Un cálculo, me estoy dando cuenta ahora que puede producir daños irreversibles, o daños muy, muy graves o difíciles de tratar. Entonces hay que estar pendiente. Es así, es correcto. Como siempre, gracias por la invitación. Para aquellas personas que les pueda aclarar cualquier duda, tenemos redes de uso profesional, que es @dr.moanac, por ahí estoy a la orden en lo que los pueda ayudar. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Doctor Jorge Moanac, con nosotros todos los miércoles, nuestro urólogo, nuestro amigo urólogo de todos los miércoles. Gracias, doctor. Un abrazo.